Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Arturo Vargas Velázquez. ¿A qué se dedica? Soy médico general y médico epidemiólogo del Centro de Salud de San Luis Río Colorado. Mucho gusto. Le voy a hacer algunas preguntas sobre lo que es la anorexia, perdón. ¿Conoce lo que es la anorexia nerviosa? Sí. Ok. ¿Ha tratado con este trastorno? Me ha tocado ver dos pacientitas con trastorno de anorexia. Ok, perfecto. ¿Nos puede contar un poco sobre el caso? La primera paciente con la que tuve contacto era una femenina de 17 años, Ajá. en el 2003. La chica se acercan a nosotros al centro de salud en Caborca porque presentaba falta de apetito y datos de una desnutrición severa. Era una mujercita de aproximadamente 1,48 de estatura, pesando 27 kilos. Una de las manifestaciones más comunes que había en ella pues era ansiedad, lipotimias, desmayos, insomnio, y tenía una amenorrea secundaria. Esto quiere decir que no arreglaba, que la muchacha ya tenía 6 meses de no arreglar. Entonces el motivo de consulta realmente eran las lipotimias y la ansiedad, no el nerviosismo, que ella manifestaba, que manifestaban los familiares. En sí, ¿cuáles son los síntomas de la anorexia? Anorexia viene del griego, que es no querer comer. Ajá. Que es anorexia, falta de alimento, que no quieren comer o que no pueden ingerir alimentos. Okay. Entonces también en medicina lo utilizamos como un signo, ¿verdad? O un síntoma que nos manifiestan los pacientes, que por algún problema no pueden ellos comer. Y en el caso de la anorexia nerviosa tiene que ver con un complejo de un trastorno mental. Este trastorno mental se manifiesta primero por un trastorno de la imagen. La paciente considera que tiene una imagen o tiene una impresión de su imagen diferente a la realidad. Normalmente tienden a verse con problemas de que están en sobrepeso cuando realmente están en un peso adecuado o están en un peso ligeramente alto de lo normal. En el caso de esta muchachita ya tenía 3 años con ese trastorno. Entonces empiezan a no comer, a dejar de cenar, empiezan a hacer dietas para el control. La muchachita vivía en un lugar rural, una comunidad rural, por lo tanto el acceso a una dieta balanceada pues no era mucho, estaba más bien basada en un tanto de carbohidratos, tortillas de harina, frijoles, uno que otro cargo de pan, carnes 2 veces por semana, pescado, llegaban a comer 2 veces, una vez por semana, pero ella no ingería nada de eso. Tenían mucho acceso a las hortalizas y ni las hortalizas. No había datos de que se provocara el vómito, simplemente ella no quería comer y empezó a causarse una atresia esofágica. Esto quiere decir que el esófago empieza a cerrarse, ¿verdad? Y el estómago, que es un músculo, empieza a disminuir su capacidad. Entonces, con pocos bocados se sentía llena. ¿Conoce algún tratamiento para ese tipo de padecimiento? El tratamiento es multidisciplinario. Tiene que ser un gastroenterólogo para ver los daños al aparato digestivo. Tiene que ser un psiquiatra para ver si hay que dar algún tratamiento, ¿verdad? Puede ser con un psicólogo también para buscar. En el caso de la muchachita, ella hubo necesidad de trasladarla a Hermosillo porque son muy susceptibles a presentar infecciones. Ella nos empezó a presentar neumonías recurrentes. En el tiempo que yo lo traté, que fue casi 6-7 meses, me presentó 2 cuadros de neumonía. Y uno de esos cuadros de neumonía, por la desnutrición que tenía, la vitaminosis que presentaba, pues ameritaba tratamiento hospitalario. Además de que ya tenía un grado de desnutrición severa. Su peso de ella, que es de 1,45, de 1,45, 1,48, la niña tenía que pesar mínimo 40 kilos. Y me pesaba 27, lo máximo que llegué a llevarla fue a los 27, a los 32 kilos. Cuando ella tiene una agudización, nos llega nuevamente a los 25 kilos. Entonces, imposibilidad para moverse, riesgo de lesiones, porque están mucho tiempo postradas en cama, riesgo de lesiones en piel. Entonces, necesitan un tratamiento multidisciplinario. Ella se mandó al IMES, afortunadamente nos la aceptaron en el IMES, en el Hospital Infantil de Hermosillo. La vio pediatría, la vio gastroenterología, infectología por el cuadro difícil de infección que traía, nos la vio psiquiatría y tuvo apoyo con psicólogos. Lo último que supe de ella es que había egresado del hospital porque se aventó 5 meses hospitalizada para egresar con un peso de 38-39 kilos. Aquí es constante el tratamiento porque si ella vuelve a tener una recaída o algo, puede volver a perder 3-4 kilos, la deprime, entra en un problema y puede fallecer, ¿no?
Ok, entonces en sí, ¿con qué especialista cree que debe de acudir como primera instancia en cuanto tenga ese cuadro clínico De que del dejan de trastorno? comer. Ajá. Aquí hay que establecer que, por ejemplo, si empezamos a ver el trastorno de la imagen, que a la pequeñita o el familiar le dice, oye, te ves bien, y ya no, me veo mal, o me veo gordita, o empieza a cambiar su estilo, se empieza a retraer, hay que acercarlo con su pediatra o con un psicólogo de inicio. Si ven que se amerita tratamiento para la ansiedad o buscar otro trastorno mental que pueda llevártelo, tiene que ser psiquiatra y el gastroenterólogo muchas veces para apoyo nutricional. Okay. Hay pacientitas, en el caso de esta niña también ameritó un ginecólogo, porque tenían que justificar la menorrea. Entonces dijo él, pues es por avitaminosis, porque no tiene vitaminas, pero tendríamos que descartar que no hubiera habido un embarazo. Hubiera habido un embarazo, pues hubiera sido más catastrófico para ella. Pero en sí es un equipo multidisciplinario, de primera instancia, psicólogo, médico general, y de ahí ya pasar a psiquiatra, gastroenterólogo, pediatra, ginecólogo. Lo que se vaya dando de acuerdo Lo a que su se vaya trastorno. necesitando. Ajá. Por eso las guías de práctica clínica te indican que cuando tú identificas una paciente así y no ves una mejoría en los primeros 15 días, del primer nivel que es la consulta general, lo tienes que referir a un hospital para que te la vea medicina interna, pediatría y psicología o salud mental. Mínimo esos tres para poder determinar si tiene otro problema o no la paciente. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna recomendación que nos quiera dar? En el caso de la anorexia, normalmente viene acompañada, hacen un dueto, anorexia bulímica o anorexia y bulimia, ¿no? Bulimia, pues ustedes saben que es una definición del que come como buey, ¿verdad? Come mucho, se dan atracones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacientitos? No como por un periodo de 8, 12, 14 horas, pero cuando come demasiado. Y como son obsesivos compulsivos, ya comí mucho, no voy a digerirlo, vomitan. Entonces esos pacientitos van a tener trastornos de esofagitis, van a tener manchados los dientes y a veces el diagnóstico de esos pacientitos, la segunda paciente es una dama que probablemente tiene 42 años y ella lleva con este trastorno de bulimia y de anorexia 23 años. Actualmente quedó como consecuencia con ella daños en su placa dental, tiene pirosis o esofagitis constantes y es hipertensa, pero una terapia que le funcionó a ella es el ejercicio. Hace ejercicio, está con base a un licenciado en nutrición para cuidar lo que se causó, se llama esófago de Barrett. El ácido al vomitar le quemó el esófago y le perdió la capacidad de modificar su alimentación. Hay cosas que si son muy irritantes, inmediatamente le arden, le molestan. Entonces, la recomendación es, como es muy común, empieza en la adolescencia este trastorno, entre los 14 y los 16 años, vigilar la alimentación de los pacientes. Hacer la costumbre de una consulta mínimo cada 6 meses para vigilar desarrollo y crecimiento. Si en esa vigilancia no hay ningún problema, estar al pendiente en los cambios de imagen, que es común. Que digan, es que yo quiero estar así, es común, pero si eso se hace persistente, pues sí hay que voltear a verlo. Y la mejor manera, el mejor dato objetivo sería el peso y talla adecuado para la edad, ya sea adolescente o sea niño. Ok, muchísimas gracias por su tiempo y nuestra atención que nos está brindando. Gracias. Ojalá les sea útil. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anayeli, somos estudiantes de UES y le quisiéramos hacer unas preguntas. ¿Cuál es su nombre? Roxana Torres. ¿A qué es lo que se dedica? Soy licenciada en nutrición. Perfecto. Le quisiera hacer unas preguntas sobre la anorexia nerviosa. ¿Conoce lo que es la anorexia nerviosa? Así es. ¿Qué es lo que se refiere con anorexia nerviosa? Es un trastorno caracterizado por una distorsión del cuerpo y pues usualmente los pacientes quieren mantener un bajo peso y lo hacen a través de inanición, de dejar de comer. Perfecto. ¿Ha tratado con ese tipo de trastorno? No, hasta ahorita no he tenido pacientes con trastornos. Ok, perfecto. ¿Conoce los síntomas de la anorexia nerviosa? Sí, los más usuales serían pues que se rehúsan a comer, a lo mejor ejercicio excesivo, los podemos ver ya en los signos clínicos,
el cabello reseco, pérdida de cabello. Ya en casos más graves se puede ver amenorrea, la ausencia de la menstruación. Ok, perfecto. ¿Conoce algún tratamiento para este tipo de trastorno? Bueno, pues aquí el tratamiento obviamente es multidisciplinar. Tiene que estar involucrado primeramente un experto en trastornos de la conducta alimentaria, un psicólogo especializado, médico, nutriólogo, puede ser parte también aquí un licenciado ¿cómo se llama? Ejercicio físico, para que juntos se pueda llevar a cabo el tratamiento. Perfecto. ¿Con qué especialista cree que se debe de acudir la persona con este tipo de trastorno? Pues con un psicólogo especializado en trastornos de la conducta alimentaria. Como primera instancia tendría que ser, un psicólogo. Sin duda alguna. Ok. ¿Alguna recomendación que quiera dar respecto a este tipo de trastorno o enfermedad, ¿no? Y la anorexia nerviosa. Pues bueno, la recomendación sería para los familiares en sí, que la sociedad y las familias estén enteradas de cómo se puede identificar, porque muchas veces muchas cosas se nos pueden hacer normales, y más que se da en la etapa del adolescente, entonces pueden pasar cosas desapercibidas. Entonces más bien sería educación para las familias y para la sociedad. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo y su atención que nos está brindando. Gracias. De nada. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de UES y le quiero hacer una entrevista sobre lo que es la anorexia nerviosa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Frida Valenzuela, soy psicóloga clínica y en este momento estoy en el área de terapia familiar y de pareja. Perfecto. La pregunta respecto de este tema, si conoce lo que es la anorexia nerviosa. Ok, sí, la anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación, que se caracteriza por un peso muy bajo, anormal, un miedo excesivo a aumentar de peso y sobre todo una distorsión cognitiva en cuanto a la apariencia de la persona. ¿Qué me refiero con esto? Que la persona se ve en el espejo o incluso pues pregunta o ve su talla y esa persona se siente pues completamente fuera del rango en el que está realmente su peso. En este caso se siente más gorda de lo normal. Y así vienen los pacientes, ¿no? A consulta diciendo me siento gorda. Entonces aquí es cuando nosotros, pues los psicólogos, pues tenemos que poner un alto y decir, ok, puede que esté pasando un trastorno alimenticio o incluso pues puede que sea una distorsión que podemos tratar con terapias nada más. Sin embargo, cuando estas personas llegan refiriendo esta línea, ¿no? Me siento gorda, ya nosotros tenemos que indagar si tiene algún trastorno alimenticio. Ok, perfecto. ¿Has tratado con ese trastorno en tu tiempo de capacitación o en el tiempo que tienes como ejercicio como psicóloga? ¿Has tratado ese tipo de trastorno? He tratado un caso de una adolescente de 12 años. Sus papás la refirieron con nosotros, pero pues no creían que tenía anorexia, ¿no? Fue solamente 3 sesiones. Pues la adolescente decía que se sentía gorda, que no se sentía con su peso real. La paciente pesaba alrededor de unos 45 kilos y realmente era muy delgada. Los papás, cuando estábamos con la historia clínica, nos dimos cuenta que los papás, desde que era muy pequeña, la cuidaban mucho con el peso, porque dentro de la familia había familiares con sobrepeso, pero pues la paciente estaba completamente pues, horrorizada, así esta era la palabra que decía, de subir de peso. Entonces fue un tratamiento de 3 sesiones nada más, que realmente no es nada, y aún así, a pesar de que la diagnosticamos con anorexia nerviosa, los padres decidieron no continuar con el tratamiento y sobre todo ella. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los síntomas de la anorexia en sí? Ok, pues primeramente dejar de comer o comer excesivamente y luego pues purgarse, ¿no? Esos son unos de los síntomas más comunes. Pero yo como psicóloga te puedo decir que tiene síntomas conductuales, síntomas emocionales, y en este caso pues las personas
Por ejemplo, pueden llegar a preparar comidas para sus familiares, pueden hacerles un festín y las personas no se dan cuenta, ¿no?, de esto, porque dicen, pues cocina, o pues se hace un sándwich, pero no se lo come. Okay. Se ponen demasiada ropa para ocultar realmente su peso, no duermen bien, tienen calendarizados las comidas que van a comer durante el día, e incluso pues puede llegar días en los que no prueban ningún bocado de algo, solamente agua. Pero en cuanto a los síntomas emocionales, pues realmente estas personas tienen algo atrás. Yo estoy en el área de terapia familiar y de pareja, y en cuanto a la familia, realmente tiene un peso muy importante. Estas personas que vemos con anorexia o con bulimia, pues en la adolescencia o pues en la etapa adulta, podemos ver que tiene repercusiones pues en la niñez. Entonces todos estos casos que nos vienen trayendo de grandes, pues son niñas o son niños que sufrieron durante la niñez, que sus padres los bombardeaban con el área de la comida o con su aspecto físico. Entonces, la anorexia sobre todo es algo de la autoestima, que muchas veces no los vemos, porque creemos que pues es moda, ¿no? También el dejar de comer, o vemos las redes sociales, pero realmente es parte de la autoestima. Entonces nosotros cuando tenemos en terapia pues a personas que están un poco pues sintiéndose mal con su aspecto físico, nos tenemos que remontar al pasado, nos tenemos que remontar a ver qué está pasando con la familia y qué es lo que te han enseñado acerca del aspecto físico. Ok, perfecto. ¿Conoce algún tratamiento en sí que se le pueda dar, tanto en terapia, tratamiento, no sé algo que lo ayuden a él necesariamente o a esa persona a salir de ese tipo de trastorno? Porque está la terapia cognitivo-conductual, que esta pues terapia también se da en adicciones, y es cognitivo-conductual porque las personas con anorexia o bulimia pues no nada más es lo físico, ¿no? No nada más es que no come y que tiene repercusiones médicas, no, sino también son las conductas que tiene, insomnio, ya no quiere salir, ya no quiere hacer las actividades que hacía antes. Entonces, esta terapia cognitivo-conductual pues es la más rápida, es la más eficiente, y pues te ayuda rápido a tener cambios en tu conducta y en tus emociones. Pero también es necesario que se refiera con el nutriólogo, que se refiera con el médico familiar, y sobre todo las terapias grupales. También una persona que tiene ese trastorno necesita conocer personas que están pasando por lo mismo. Entonces es muy importante que ella no se sienta sola, que ella se sienta identificada con alguien más y que está viviendo eso también. Entonces también las terapias familiares, que el papá, mamá o las personas con las que vive se den cuenta que no nomás es por moda, no nomás es que no quiere comer, o no le vas a poner plato de la comida y se lo va a comer porque le estás suplicando que se lo coma. No se trata de eso es un trastorno. Entonces la familia debe de entender y debe de cuidar ese aspecto, que está viviendo con alguien que está sufriendo un trastorno de la alimentación. Entonces yo creo que es muy importante que vaya con el psicólogo individual, que vayan los familiares de la persona que tiene ese trastorno, que vaya con el nutriólogo. Es importantísimo que esté en esta área porque es el que nosotros vamos a hacer como el ancla y el equipo con ellos, para que pues ellos van a estar en el área de la comida, del tratamiento, y nosotros vamos a estar con la psique, con las emociones, y el médico familiar, porque muchas veces, realmente la mayor parte del tiempo ese trastorno deriva a otros. Entonces es muy importante que se detecte a tiempo, y es muy importante que estemos todos como un equipo, que a veces se nos olvida esto, un equipo para poder lograr que el paciente siga adelante. Que va a haber recaídas, claro que hay recaídas, pero es importante que estemos todos los profesionales de la salud pues al pie del cañón con esta persona y con los familiares. Perfecto. En este caso, ¿no? ¿Con qué especialista cree que debe de acudir? O sea, ¿cómo debe de empezar? Si empiezas primero con esto o empieza primero por aquello, ¿qué es lo ideal en este caso? Yo como psicóloga te puedo decir que con el psicólogo, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de ese trastorno? Pero yo creo que es a la par. Realmente, si a mí me llega a consulta la persona con ese trastorno, yo directamente lo mando con el nutriólogo.
O sea, sería multidisciplinario, o sea, sería relacionar todo en sí, generalmente. O sea, si usted lo detecta, o sea, usted ya lo referiría con lo siguiente. Si el médico familiar lo detecta, sería referirlo con usted o con los que tienen que ser. O sea, es como más multidisciplinario el asunto. Sí, yo creo que si llega con el médico familiar debe de ser inteligente en esta parte y decir, ok, lo mando con el nutriólogo y lo mando con el psicólogo. Ya sería lo del psiquiatra, y esta parte ya sería pues cuestión de cómo nosotros evaluemos, o incluso el médico familiar cómo lo evalúe, pero realmente es multidisciplinario esto si queremos que el paciente avance con éxito durante su tratamiento. ¿Algunas recomendaciones que nos pueda dar respecto a esto? Yo creo que, pues como todos sabemos, las redes sociales, ¿no?, nos han impactado, y no nomás ahorita, ¿no? Anteriormente no necesitábamos redes sociales para tener ese trastorno, porque ese trastorno no es nuevo. Pero yo creo que ir a terapia a tiempo, ir a terapia cuando tú sientes que hay algo mal, pues necesitas buscar, necesitas encontrarte. Entonces no nos podemos sentir nosotros bien con uno mismo si no nos echamos un clavado pues para conocernos. Yo les digo a mis pacientes, yo soy psicóloga y yo voy con el psicólogo, porque no importa que estés feliz, no importa que no haya pasado nada importante en tu vida, es necesario ir con un profesional de la salud, platicar con él. Entonces, si tú quieres tener un proyecto y no sabes cómo empezar, vas con el psicólogo. Entonces, en estos trastornos, pues es importante que en cuanto tú te sientas mal, en cuanto tú sientas que algo no está bien contigo, o que ya no eres la misma o el mismo de antes, decir, ok, algo está pasando en mí, necesito ir con un profesional. Y muchas veces pues puedes ir con tu mamá, con tu papá, con una tía, con un amigo, pero no es lo mismo. Entonces esta cultura de ir con el psicólogo tiene que comenzar, y nosotros no vamos a darles un consejo, nosotros vamos a acompañarlos en este proceso. Entonces, en este caso de ese trastorno, es importante que si tú no te sientes bien con tu cuerpo, si no te sientes bien contigo mismo, pues te pares un momento y cheques qué está pasando, y si necesitas ayuda, pues tratar de buscar con alguien de verdad profesional. Ay, muchas gracias por su recomendación y su atención respecto a esa entrevista. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias.